Pensemos por un momento en alguien cuyo trabajo es absolutamente esencial para la comunidad. Ahora, imaginemos que el sistema trata a esa misma persona como si fuera desechable. Bueno, esto no es una situación hipotética, es la realidad de miles de servidores públicos en Chile atrapados en una paradoja que la verdad define mucho del mundo laboral de hoy. Y esta pregunta es justo el centro del conflicto. El trabajo que hacen es fundamental, de eso no hay duda, pero sus condiciones laborales cuentan una historia completamente diferente. Vamos a desglosar cómo es que se llegó a esta contradicción tan grande. Todo esto empieza con un papel, con un tipo de contrato muy específico. Para entender esta precariedad, primero hay que entender el documento que, de alguna manera, la hace legal, y cómo en el día a día termina funcionando en contra de la gente. Aquí está la pieza clave, el contrato a honorarios. A ver, en teoría, fue diseñado para cosas muy puntuales y temporales, como una consultoría externa. Pero con el tiempo, su uso se desvirtuó por completo. Ahora se usa para cubrir funciones permanentes, pero sin dar derechos básicos como vacaciones, licencias por enfermedad o la más mínima estabilidad laboral. Y lo que realmente llama la atención es ver cómo esto se fue normalizando. Todo arrancó en los 70s y 80s con la idea de la flexibilización laboral. Ya para los 90s y 2000, su uso se había disparado en los municipios. Y las cifras más recientes lo confirman. El gasto en estos contratos subió un 36% apenas entre 2020 y 2021. Hoy, casi 50.000 personas en el gobierno central trabajan así. O sea, lo que era una excepción se convirtió en la norma. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sigue existiendo este sistema? La justificación oficial siempre habla de que es flexible, que reduce costos, que agiliza todo. Pero la realidad que viven los trabajadores es una de inestabilidad total, cero beneficios y la obligación de cumplir funciones permanentes sin ningún derecho. Esta brecha entre lo que se dice y lo que se vive tiene un costo humano altísimo. Y es aquí donde la paradoja se vuelve, profundamente humana. Ahora vamos a explorar esa enorme distancia que hay entre el valor que estos trabajadores aportan y la vulnerabilidad a la que el sistema los somete. Miren este dato, es increíble. Un abrumador 93% de estos trabajadores considera que su labor es importante. A pesar de las condiciones, tienen un compromiso ético, una vocación de servicio muy fuerte. Sienten que lo que hacen de verdad ayuda a la comunidad, y eso hace que su situación sea todavía más contradictoria. Y esta cita, lo ilustra perfecto. Una de las trabajadoras entrevistadas lo resume así. El reconocimiento viene de la gente a la que sirven, a veces de sus compañeros o jefes directos, pero no de la institución. La sensación es que, para el sistema, son solo una pieza más que se puede cambiar y ya. El punto crucial es este. Se les exige cumplir con un horario, tener un jefe, realizar funciones continuas, o sea, todo lo que caracteriza a un empleado de planta. Pero legalmente no lo son, y por lo tanto, no tienen ninguno de los derechos que deberían venir con esas obligaciones. Es que esta frase de otro trabajador captura esa ambigüedad a la perfección. Para cumplir deberes y responsabilidades, sí, son funcionarios, pero para recibir derechos y beneficios resulta que no lo son. Viven en una especie de limbo legal y administrativo todo el tiempo. Y claro, esta incertidumbre tiene un costo real en la vida de la gente. Imagina la angustia de llegar a fin de año sin saber si se va a tener trabajo al siguiente. Esto hace imposible planificar cosas como sacar un crédito para una casa y, como revela el estudio, hasta llega a interferir en procesos tan personales como la adopción. La precariedad del trabajo se mete en cada rincón de la vida. Ahora, pasemos a ver cómo esta estructura afecta a las relaciones humanas dentro del trabajo. O sea, ¿cómo se le hace para sobrevivir en un ambiente así? Aquí vemos otra dualidad. Por un lado, entre colegas se crean redes de apoyo súper fuertes. Hay solidaridad, un soporte emocional que funciona como un colchón contra la precariedad. Pero por otro lado, la percepción que viene de arriba, de la institución, es que son trabajadores de segunda clase, y eso genera división, competencia y una jerarquía muy marcada. Esto es fundamental, de verdad. Como dice este testimonio, los lazos entre compañeros son muchas veces la única razón por la que la gente aguanta estas condiciones. Es la solidaridad la que permite sobrellevar la falta de apoyo institucional. Y esta es la estructura que lo provoca. No es algo sutil, ¿eh? Es un sistema de castas muy claro. En la cima están los empleados de planta, con todos los derechos. Luego los de contrata, con un poco más de estabilidad. Y en la base de la pirámide, los de honorarios, vistos como la categoría más baja. Claro, vivir en este sistema con esa incertidumbre constante, pues tiene un impacto psicológico inevitable. Ahora vamos a explorar cuál es ese costo emocional de la precariedad. Lo que cuentan los testimonios es muy duro y consistente. Estrés crónico, angustia, una incertidumbre que lo impregna todo.
Y por supuesto, muchísima frustración y rabia. Todo esto crea el ambiente perfecto para el agotamiento profesional, el famoso burnout, que es un riesgo constante. Pero quizá esta cita revela una de las cosas más dolorosas. La rabia no viene solo de la injusticia en sí, sino de que se haya normalizado. El hecho de que un sistema sin derechos se haya vuelto lo normal es lo que genera una impotencia y un enojo profundos. Y encima de todo, muchos de estos trabajadores, como los asistentes sociales del estudio, tienen una carga emocional altísima. Tienen que contener, apoyar y ayudar a personas en situaciones muy difíciles. Pero, ¿quién los contiene a ellos? Sostienen a otros mientras ellos mismos están, como dice uno, en el aire. Entonces, para poder sobrevivir en este sistema, desarrollan un mecanismo de defensa, la autoexigencia. Es una presión que se ponen ellos mismos para ser siempre eficientes, comprometidos, valiosos. Y no es solo por profesionalismo, es, en el fondo, una estrategia de supervivencia para intentar que les renueven el contrato a fin de año. Pero, ojo, esta historia no se trata solo de los problemas. Los propios trabajadores tienen muy claro qué se necesita para cambiar las cosas. En esta última parte, vamos a ver sus propuestas. Sus demandas son súper directas y claras. Primero, eliminar o por lo menos regular muy seriamente el contrato a honorarios. Segundo, crear un camino claro para poder pasar a contratos más estables. Tercero, y esto es clave, que se les reconozca formalmente como funcionarios públicos con todos sus derechos. Y por último, tener acceso a recursos básicos para hacer su trabajo, como transporte o apoyo psicológico. Y esa frase final de un trabajador creo que resume el sentir general. Hay un compromiso con el servicio público, un deseo de seguir aportando. Pero ese compromiso tiene un límite. La vocación no puede sostenerse para siempre en un sistema que no ofrece dignidad. Y así cerramos con esta pregunta para reflexionar. Detrás de una palabra que suena tan bien como flexibilidad, se esconden costos humanos, emocionales e institucionales altísimos. La pregunta que queda en el aire es, ¿quién los está pagando realmente?